la puta madre. Pero nada, sí. Porque cuando salías al boliche seguro escuchabas, no sé. Chicos, yo no sé teoría social, yo estudio biología. Me encantaría. Ay, chicos, estoy muerta. Cuando puedes, no, cuando puedes salir te haces tomate. Bueno, ella es la comandante. Les cuento, yo sé que no me preguntaron, pero les cuento mi día. Es el momento. Bueno, ayer estuve todo el día, después me rompí el auto, me fui a laburar, después de ahí comí, después sin escalas fui a... Sin escalas fui al cumple de un amigo, que me volví tipo 2 de la mañana porque era medio pre. Después a las 8:40 estaba en reserva en Costanera Sur, tipo en Puerto Madero, porque hoy tenía que hacer un trabajo práctico. Fue de 8:40 hasta la 1 de la tarde, 1:30. Ok. Tengo 4 horas de sueño. 4 horitas. Y ahora, bueno, después de ahí me vine acá, estoy laburando y después de acá tengo un aniversario de 30 años de casado con un amigo de Ah, bueno. Después, mañana a las 9 de la mañana me tengo que estar yendo para Capilla del Sí, Sector. matecito te podría yo pedir. Ahora cuando la radio... Tiene micrófono. Me decía, vos en la camioneta, yo sí. Dale. Dale. ¿Cómo vos? Ya me pasó la otra. La última vez ya me pasó. Nos contó justo la fecha pasada, nos contó Juana que se había perdido el perrito. Ya conté mi parte de la historia. La parte mía es que básicamente Juana me mintió. Me dijo que se había perdido el perro y siempre ¿Fue fue ella. todo planeado por el perro? El perro tipo, ay, vos no tenés que volver. No sé, yo te juro igual, Juani, que cuando entré grité abajo, grité arriba, me fijé en las cuartas y no estaba, no sé dónde estaba. De algún lado debe haber estado, es muy chiquitita. Sí, está bien, por eso. ¿Vos estás aburrida? Ante la duda salí. Sí, sí. ¿Cómo le puedo cagar la vida a alguien ahí? ¿No será que realmente no hay un espíritu persiguiéndome ahora que lo No, pienso? Santino no. Porque encima salí y mirá, y encontré un par de páginas de la Biblia tiradas en la esquina. Página de la Biblia. Ah, bueno. Sí, mirá, le saqué foto. Sí, perdí al perro. Pero Nieve en realidad me está haciendo eso. Ah, No, aparte yo pongo la puerta y escucho como Nieve cuando se queda sola, ella aúlla. Tipo, las primeras, no sé, 10 minutos, escucha. ¡Au! Digo, me voy a ir a cagar a trompa. Ni había entrado, ¿Pero y ahí? le saqué foto para corroborar que estaba ahí y me fui. ayer ya me llamó. Él jurando que la perra tipo, Que chao. no, pues estaba Sí, boludo, que ya había que hacer un funeral. Tranqui, tomando mate, no sé qué pasó en el ratito. Hay que comprar cosas. Santi, hay que comprar Power. Escuchame. Power es que Ayer Escuchame. ayer metí al final, pero no sé. ¿Ah, sí? ¿Te arrastraron? Eran las 2 y vamos, no. Dale, igual sí, más está medio A la primera que me dijo no, ya tenía el vasito, después, y de repente aparecí y empecé. Él no quería salir, tenía un cumple. Cuando iba a ir a la previa, típica. Era típica, no. Iba a ir a la previa y cosas. Dice que cuando se hizo acordar ella estaba así. Sí, obvio. Estaba escuchando a la Joaquín. El tema nuevo está. Dale. Vos le ponés la Joaquín pura, tipo, hacer de puerta Apache. Ah, sí. Yo lo escuché en todo TikTok, no puede ser. Sí, Voy a buscar a Power. se me puso re fuerte. Ahí sí. ¿Dónde te vas? A comer un pan por allá. Tira la persona. Ya ven. Power es. Vamos. Ahí lleva ahí. ¿Dónde? No, no lo buscaste porque Uy, yo iba a traer unos bizcochitos, boludo, que literal no los comí en el desayuno para traerlos. Y ahora que me acuerdo, que los dejé en la otra cartera. Tipo, literal los escondí para que no los coman. Mirá, le saqué fotos. ¿Qué dice? Y le pregunté al chat. Que me haga un No, resumen. no para desayunar mañana. ¿Estás cebando mate o estás haciendo? Nada malo, así que estamos protegidos. Seguramente fue únicamente con Tenemos como 4 horas más acá. Mira, vamos, le rompí el repuso que Bien de bruto. está de rato.
te veo yendo a cargar agua. Eso lo haces aquí. Bueno, la otra vez cargó y de repente desapareció mi termo y lo tenía. Sí. Una vez no decir que te cae la Pero vos no se va y no puedes prolijar. Barra, peina mate, barra. Sí. Me llega a decir otra cosa más, Mati, te juro que te salteo. Te pongo migas de galletita. ¿Vos sabías eso? Total, tenés que comer. ¿No sabías? Serías así de mala. Soy mala, soy mala. Serías así de mala. ¿Eh? ¿Qué? Capaz que el uso de la ventana lo está viendo a ver si necesitamos algo. Yo traigo una chipa. Este capaz te lo trae. Mejor. ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Hacemos arco! Vamos a jugar los 2 tiempos en uno y quiero tomar. No, todavía. Sí, encima tenemos una cámara. ¿Dónde estaba? ¿Lo estás peleando o está la verdad? Le está pasando lo mismo pero a la inversa, me parece. Bueno, ahora veo si... O sea, está hablando con Gonza. ¿Estaba ahí en serio? ¿Con quién? Estudiando con Mati. ¿Alguna la avisó? Y ahora donde no tenemos doble. ¿Qué te dice entonces? No, era media mañana y un poco de la tarde. Entonces, ¿camina todo bien? Casi le pego un cabezazo. Aparte son 4 días. No quiero ni verla. ¿Pero vos te estuviste postulando? No, ellos me habían llamado. Hay un conocido que me reclutó. Está la plata. ¿Dónde estaba la plata? Estaba bajando por la segunda. Tranquila, Raro eso. sin estrés. ¿Tuviste miedo por tu vida, Santina? De vuelta. ¿Eh? Yo le dejé muy en claro Por tu que... vida. O sea, no, porque esta vez no era mi culpa. ¿Por qué no? ¿Qué tenía que ver yo? Sí, porque yo creo que si se escapaba era cuando vos salías, porque yo No se literalmente... escapó, pero por las dudas la culpa la tenía yo. Literalmente Quedaste traumado. estoy muy seguro que yo había cerrado todo para que no pase eso. ¿sabes?
Es más, No, de hecho cuando me pediste que desate el nudo. ahora era cada más vez que bien, irme siempre lo de Juana grabo que esté ni adentro para quedarme seguro. Miren. Sí, bueno, hoy no lo grabaste. No, pero porque yo Claro, ya por ahí. no había hecho nada. Ojo, hay que ver los videos, capaz que Era de los Juan. viejos. Sí, es literal. Tenía uno tipo, él volvía a entrar, la volvía a grabar. Digo, son, pero están las cosas en el mismo lugar. No, aparte yo tipo, qué raro, digo, qué sé yo, puede ser, ni idea. Aparte me dice, no, nadie la vio, dije, y la puta madre, ya me la veía venir. Arrancaba la famosa búsqueda ahí. ¿Ves? Mirá, siempre grabo antes de irme que usted. Yo bebé, le dice, pendejo de mierda. Chau, No pudimos dormir la siesta. La perra, con la permiso. Hija de mierda. Che, bueno, ya vengo a buscar la favor. Bye. Para un matecito antes de Mario Porfi antes de irme. Sí, puede ser. Basta, Patino, yo rompí la pelota. Sí, muchas gracias. Qué distinto. Está muy bien cambiado el Lambo, veo ahí arriba. Ah, el Lambo no, el Lambo. El ¿Qué Lamborghini. dijo? El Lambo. El Lambo. El Lambo Uru. Tú déjalo. No se terminó de desarrollar. Cuando nació le faltó una parte, que era la cabeza. Fue lo último que se desarrolló. Dios mío, qué pibe, ¿eh? Sí, 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 literal. Zorrino, rutero. Zorrino, rutero. Sí, sí, un zorrino premium. Pisaron un zorrino a la ruta. No, pero me parece que es otra cosa también. Y rojo. Yo no, yo vuelo porro. Pero que corro ser paraguayo. La cambio. A 2 cuadras. Viste que mi amiga le puso a un para el pero no me da con el gato de la embarazada y Porque eso lo podía contar todo y... tuvo 8 fueron muertos. El tema pasa que cada club que ya es como para que tenga prioridad con Y eso. no sé si lo van a hacer. El coche está acá literalmente en el puerto de Banco. ¿Dónde está la placa? 2 cuadras por abajo. Y la Matilda no. O sea, Está, bajo está por acá. acá no está, en la subida no está, después de la subida. O sea, está más de... A 2 cuadras, boludo. Sí, pero acá cada cuadra es un Sí, 200 sí, es metros. una cuadra larga. O sea, pasando el túnel. Pasando el túnel. ¿No? ¿Ubicás? Tipo, la estación Rivadavia. Sí, igual creo que está por ahí. Y sí, sí, después en la bajada no. Sí, Después sí, es que está el túnel literalmente. Por favor. Capaz que voy con el corcita acá en la esquina. ¿Dónde te quedé? A buscar la Power. ¿Hasta dónde? Hasta la casa de ella, literalmente. Comprar una sección. Pero Santi no compró Power. Entre canasta creo que termina gastando lo mismo. Le gusta estar ahí dando vueltas. Yo le digo, yo no tengo drama. El tema es que la nafta la pago vos. Pero a lo de Gian. O sea que vete a comprar eso. Sí. Me hubiera dicho y iba yo, boludo, para volver. Iba a More, sabe manejar. El otro día Lalo me dio la llave de la camioneta Sí, le quería mandar a él. que vaya un chino a comprar fiambre. Fiambre le dijo 100 de mortadela. Era bien cabeza. 100 de mortadela y 200 de queso. Y después que lo lleva al barrio. Ya, Y por eso Entradera. llega tarde a Platense. entradé.
el otro día que vimos a Franco, Mi viejo, bueno, por el grupo que tengo con los 4, dice, te tiene que pagar un extra en el horario laboral por haberte emitido un susto. Y sí. En mi opinión no profesional. Él está dando clases ahí. O sea, lo vimos en una foto, y aparte del staff. ¿Cuánto va? 15. Ya te manquea el auto, ¿no? Yo podría ir con el Corsa. Ya lo que quieras, yo igual no me pongo ahora de acá, así que... Son increíbles. Una garrabeta estabilizada. Son 15 pesos. El tema es, te comes una, te comes 20. Qué bueno, hace 1000 años. Eso nomás. Me acuerdo una vez. Aparte no son súper dulces y lo puedes mezclar con todo. En Mendoza ¿Qué fui a cosa? un viñedo. La uva. Uvitas. Fui a un viñedo, ¿viste? Sí. Y la típica, ¿viste? ¿Tiene semilla? No. Ah, entonces Y viste que ahí estás en el medio del viñedo y te picas como cosas. Bueno, agarrar si quieren. Bueno, agarré, pero agarré y estaba más verde, anda gusto a planta. Dejaron únicamente porque estaba verde. No, dice este pelotudo, agarra cualquier uva. Más verde, no. Gusto a hoja. Sí, aparte viste la típica, dice, bueno, como no sabes qué agarre. El típico, viste, el típico fantasma. Ay, qué rico, excepcional gusto. Pero bueno, en caso no pasa. Decían ese viñedo en la luna que daban el vino por el barril, ¿viste? Entonces, Sí. ¿alguno quiere probar? Y nadie se animaba, bueno, ya está. Si hay una gratis, sí, ¿no? Sí, anda, yo, bueno, y ahí ya se sumaron todos. Sí. Pero Y es era... uno y después los otros los digo. Qué bien. Qué bien. Epa, bonito. Sí, sonó el pajo. Blanca le sí. sacó blanca. No que es api. Y entonces lo que yo hago con esto, le cambio los tipo, pongo no sé, los colores y los saturo. Tipo, Claro. selecciono acá y saturo los colores. Mentira, saturo no. Desaturo los colores y pongo la iluminación al máximo. Mirá. Pero como que me da mucha gracia, es muy evidente. Muy Photoshop. Nada, o sea, no es evidente, pero decir tipo, placa, este estaba rozando, ¿qué pasó acá? Claro, yo no tenía este color. Aprovecho, ¿qué le pasa? No puedo ver eso. Este no lo había editado en otro. En esta me acuerdo de sí. ¿Qué? ¿Ves?
Está bueno. O sea, ahí justo no la podía saturar porque ya las de todo pelota las saturo, pero las otras quedan. Hay una igual que me acuerdo que era muy evidente y yo no me podía poder reír porque fue tipo, le dije, esta parte me pagan. Esta era rosa. ¿Viste el de Monster Inc? Que le robaremos lo necesario para salvar esta compañía? Parecía la de Matías. Creo que más rápido solo para acá. Pero había funcionado, ¿va? Dale, sigamos. Está cruzado. Es como cuando llegan el revólver y la linterna. Sí, literal. Serie que recomiendo así, sí es ahí. Sí, la estaba viendo mi viejo. Yo veía cuando era al principio. Recomiendo versión Miami. Horatio Kane. O sea, yo lo veo todos los mediodías cuando estoy almorzando. Tipo, religiosamente lo veo. Almuerzo veo CSI porque aparte me fijé, son tipo 400 capítulos. O sea, es una guasada de capítulos que hay. Creo que una sola vez se me repitió un capítulo. Tipo, una sola vez y ya me lo había visto. Pero bueno, voy a ver uno, era tipo no re interesante. Un plot twist al final, claro, yo como ese día no pude almorzar viendo eso, lo vi a la noche. No dormí. Entonces tengo tipo, ya sé que viví lejos, pero no me puedo ir a dormir. Tengo que dormir con la luz prendida, no puedo. No, pero me traumaticé. Demora un cacho con agua. ¿No tiene más? ¡Vamos! ¡Entrate, Puma! Pegó en el palo de atrás, boludo. Se mojada, ¿no? No. Después del video, después del video, me el delante, te lo prometo. ¿Qué haces, Checo?
Mandale. Ya dale. Ya venimos todos. Ahora cuando me agarren 2 o 3 me paré con la barra. No, bueno. Pero bueno, Yo le digo que está divino y después la cosa que dice él son terribles. ¿Y eso? ¿Dónde están entrando en calor? Sí, flasheando se terminó. De última, habla que si consigo otro árbitro que me bajen a mí del otro partido. Yo no tengo nada que ver, boludo. Está mejor que venir. Yo entro a las 9, boludo, en plan tense, boludo. Yo para que ya vayan arrancando ya, si querés, para no perder tiempo. No hay drama por mí. Si ya que me hiciste perder tanta plata, pierdo 50 más. Me lo dice a mí también, boludo. Dale chicos, dale que arrancar, dale. Jorge, ¿la pita de la pelota? Sí. ¿La otra? Ah. Vamos, dale, que hay que arrancar, dale. Así voy tranquilo. Vamos, dale chicos. Dale, José. Y yo ya voy a llegar tarde. De todas maneras. Los chicos me miran como de lo así. No nos sacaron para darlo de cosas. Yo no dije nada. Se lo daba así. No, ya por no dar la vuelta. Mañana jugamos, ¿no? Hoy, a las 7. Pero en La Plata. Sí, la mañana. Yo por eso. Estoy tan quemada con los días. Que aparte el viernes tuve paro. Ayer. Eso fue bien. Estoy re perdida. Aparte, no voy a tener. Esta semana solo tengo facu el viernes. No, chueco, saltá. Esta semana solo tengo facu el viernes. El miércoles es de reto, igual. Sí, creo que hacen marcha. Sí. Y sé que una materia, tipo, yo los miércoles y los viernes estoy de 9 a 9 en la facu. Y los primeros 2 tours, tipo los 2 bloques, son de una misma materia. Y esa materia siempre se adhiere, así que si llego a tener clase ese día, la clase va a Es que ser... creo que la mayoría, creo que nadie va a tener el miércoles por lo menos. No, Un montón o sea, de sí. exámenes ya se pasaron y todo. El tema es que los de física, o sea, yo hago ecología y física. Los de física no se adhieren un paro, pero ni de casualidad. O sea, realmente puede estar lloviendo, puede haber un tornado, lo que sea. Ellos no se van a adherir, ni por A ni por B se adhieren. Lo cual a mí me termina beneficiando en un punto.
pero si el miércoles la facultad no funciona con guardias mínimas, seguramente tengamos clase, pero la clase es a las 5 de la tarde. Claro. Yo me vi cómo se me rompía la cámara. Y lo me tomé tartamudí igual, no puedo más, tengo mucho sueño. Ay, no lo vi. Estaba concentrada haciendo el mal. ¿Qué era ese tema? Gracias. Prego. Y sí, me tuve que parar porque... Llegó Jorge, o entra hasta las 8 entonces seguramente. Sí, voy a estar ahí, así, sí. Vamos,
Qué mal chiste, ¿lo escuchaste? Dice, ¿quién es el arquero con ese 8? Muchachos, marca de a 2. No habla ningún. ¿Ahí cochudo? Por eso, ¿no? ¿Cómo siempre? Decía, no entiendo. ¡Para, abrí acá! ¡Dale, dale! ¡Fabri! ¡Fabri! ¡Bien, dicho, bien! Alientito. ¡Chicho! ¡Se va! ¡Se va! ¡Date!
galletitas. Está bien. Ya comí. Cayó el mate a la mierda. Ya lo enredó la red y todo. Yo creo que está. ¡Eso, Tincho! ¡Cambio, pues! El primer partido. Eso. Bien. Guarda. Bien. Guarda. David. Dale, Rafa. Vamos, Rafa. Eso. Cuidado. Vamos, Fabri, acercate un poco más. Dale, buscala. ¿Cuánto queda? David, déjame entrar y correrlas todas. Cambia, juez. Dale. Eso. Dale. ¡Sí, Tincho! Hay uno más. No, salió. 8 en total. No, con la
Ah, tal. Uno, De remera. ¿ves? Ah.